Y bien, estamos con el ministro de Agricultura, perdón, de Economía, Alonso Segura, ya se me está mezclando todo a estas alturas de la noche. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, aquí hay una nota de prensa. El gobierno selecciona 22 proyectos por 20.800 millones de soles para ser desarrollados mediante iniciativas privadas cofinanciadas. A ver si nos explica brevemente de qué se trata. Sí, Jaime, es una iniciativa muy importante que estamos lanzando. Como sabes, el régimen de iniciativas privadas cofinanciadas es relativamente nuevo. Para aquellos que no lo conocen muy bien, es un tipo de asociación público-privada. Se llama iniciativa privada porque la propone un privado y cofinanciada porque requiere de fondos públicos, parcial o totalmente. Lo que hemos hecho es, hemos ordenado todo el tubo de iniciativas que había y hemos decidido que hay 22 de más o menos 50 que corresponde que el Estado peruano, dentro de sus planes estratégicos multisectoriales y multianuales, pase a formular, hacer los estudios y ejecutar en el futuro, ¿no? Y esto en línea con los anuncios que se habían hecho de priorizar educación, salud, son los que más iniciativas tienen, y bueno, transportes y saneamiento, ¿no? En monto es transportes, básicamente, ¿no? Monto, porque son los proyectos más grandes, pero tenemos 8 iniciativas privadas en salud, 7 en educación, pero no son 7 colegios, son 54 colegios en paquetes. Por ejemplo, todos los colegios de alto rendimiento, hay 12 colegios de alto rendimiento en 3 bloques, 3 zonas, norte, centro y sur. Y esto es parte de un mecanismo que todos los años se va a recibir propuestas del sector privado, se van a analizar, digamos, multisectorialmente, y se va a hacer anuncios de cuáles son estratégicamente importantes para el Estado peruano. Y de hecho, la siguiente ventana ya empezó el 5 de enero y va a transcurrir hasta el 15 de febrero, y ya los sectores están haciendo expresiones de interés a los privados, y vamos a hacer un evento en Proinversión el próximo lunes dando mayor difusión a eso. O sea que se vence el plazo para entregar iniciativas privadas, ¿cuándo? El 15 de febrero en la siguiente ronda. Acá lo que hemos hecho es todas las que habían, algunas que se han ido presentando hasta el mes de agosto, las hemos ordenado, hemos hecho toda la metodología y hemos aceptado estas 22. 22. ¿Y las otras 20 y tantas que no fueron aprobadas, por qué no lo fueron? Porque no eran consistentes o con los planes sectoriales, digamos, de los planes de los sectores, o porque no contaban los sectores con capacidad presupuestaria para esos proyectos, o por algún otro problema de priorización, ¿no? Hay que tener en cuenta un tema, Jaime. El proceso para poder aprobar esto, para que entren a Proinversión, requiere primero lo prioricen los sectores, encaje con sus prioridades, encaje con una lógica multisectorial y que haya capacidad presupuestaria y consistencia con la restricción Porque fiscal. en la mayor parte de los casos estos son cofinanciados, y la cofinanciación puede ser muy alta. ¿Qué porcentaje de cofinanciación? Puede ser alta. Por ejemplo, en los casos de salud y educación es muy alta, es básicamente 100%, porque la educación es gratuita. Si tú cobraras por el servicio educativo, recuperarías. En los casos de transporte es cofinanciamiento parcial, porque cobras peajes, por ejemplo, en parte, ¿no? ¿Y en estos casos de salud y educación es simplemente construir la obra, o el privado queda a cargo del mantenimiento de algún servicio? Queda a cargo del mantenimiento de algún servicio. Son asociaciones público-privadas, es diseño, en estos casos diseño, construcción, operación y mantenimiento de lo que es la infraestructura y, si quieres, la parte administrativa y equipamiento. Por los hospitales ahí se encargan, salvo el personal médico, digamos, se encargan de que estén todas las salas, todo equipado, toda la infraestructura mantenida, servicios administrativos. 10, 20, 30 años. Depende del tipo de contrato, pero normalmente son 20, 30 años. Eso es un gran avance. Eso es un gran avance. Y lo estamos haciendo en distintos sectores, ¿no? ¿Por qué no aceptamos todo? Porque acá tenemos que trabajar, si queremos, en camadas. Va a haber otra ronda ahora, va a haber todos los primeros trimestres del año, se van a aceptar iniciativas, y además hay las que son iniciativa pública, etcétera, ¿no? Entonces vamos procesando y vamos incorporando, y la idea es que esa sea una política de Estado hacia adelante. Por ejemplo, en transporte hay un proyecto de una iniciativa privada, es Sistema Inteligente de Transporte. ¿Qué es eso? Sí, hay quizás más detalle te lo puede dar el Ministerio de Transportes, pero te adelanto, es un sistema básicamente para monitorear el tráfico que hay a nivel de las grandes, de las carreteras en el país, y poder anticipar, prevenir accidentes y cosas por el estilo, ¿no? Correcto. El Corredor Económico Central, ¿qué es eso? Es una vía alterna para deshogar la carretera central. ¿No hay ninguna iniciativa privada para el túnel trasandino, por ejemplo? No entre estas que se hayan aceptado, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, hay en saneamiento, tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales, Lago Titicaca.
Y el trabajo que está atrás es muy intenso. Por ejemplo, en el caso del lago Titicaca, también lo puedes conversar con el ministro de Vivienda, tienen que firmar convenios con una serie de municipios distritales, creo que son 10 o 11, entonces hay que firmar convenios con ellos. Tenemos, como te dije, los colegios de alto rendimiento en distintas zonas del país, colegios de alto riesgo, en distritos de Lima, varios hospitales, residuos hospitalarios. Veo que me mencionan por acá plan multianual. Se ha estado pidiendo desde AFIN en particular que haya un programa de 5 años de APPs, en fin, de concesiones, de este tipo de obras, para darle un horizonte mayor y que haya incluso mayor participación externa. Eso todavía no se logra. Eso es lo que estamos trabajando y esto está enmarcado dentro de un plan que sigue esa lógica. Vas a ver, Jaime, en las expresiones de interés que se lancen la próxima semana. De hecho, ya están publicadas algunas en la página web de Proinversión y algunos sectores han tenido un trato, digamos, a nivel de sus unidades de inversiones con los proponentes interesados, pero se va a dar de manera más integral. Estamos trabajando, eso ya está, eso ya existe y se está armando de manera que sea un plan multisectorial. Muchos países tienen, pero solo para infraestructura, por ejemplo, para carreteras. Acá lo queremos hacer multisectorial. Y lo que vas a ver cuando veas las expresiones de interés es que estamos pensando a largo plazo. Por ejemplo, algunos dicen, me interesa este proyecto, pero me interesa con copagos del Estado a partir del año 2018, por ejemplo. Claro. Porque estamos trabajando en camadas. Ya, ¿no? De acuerdo. Eso necesitamos un plan, una cosa de largo plazo. Eso es lo que se está reflejando en estas iniciativas. Veo que ya los, digamos, especialistas están diciendo, o las expectativas de crecimiento de este año se están bajando, ahora están hablando de 4.5% este año, pese a la reducción, por ejemplo, del precio del petróleo, que es una cosa que debería ayudarnos mucho, pero claro, el problema es que el precio del petróleo no se traslada, esa reducción no se traslada en la misma proporción al consumidor final. ¿Qué está pasando ahí? Jaime, yo creo, mira, sí se está trasladando, uno, habría que ver efectivamente en qué magnitud. Como sabes, los precios de los combustibles en el Perú son libres, o sea, ahí no hay, digamos, rol del Ministerio de Economía o otra entidad del Estado que pueda, digamos, incidir en qué precio tienen que vender a sus consumidores, a los consumidores. Pero ni siquiera los grifos de Petroperú están bajando, es decir, ¿para qué nos sirve tener una empresa del Estado? Sí están trasladando, ¿no? Yo creo que sí están trasladando. ¿Estoy viendo en la carretera al sur? ¿Petroperú está en el mismo nivel que los demás grifos? No, están trasladando, yo creo que sí están trasladando, hay que ver, en algunos casos no es inmediato, hay un rezago porque tienen que agotar sus stocks, los que adquirieron con precios más altos, y eso es lo que se ha estado viendo, por ejemplo, en el caso de precio de gasolinas y gasoles, conforme las refinerías, La Pampilla y Petroperú han venido bajando, han ido gradualmente trasladando estos precios, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero efectivamente también hacer un llamado a las cadenas de distribución, a las estaciones de servicio que trasladen pues el gran esfuerzo que se hizo también, que fue además objeto de una famosa promesa del presidente del Humala, en fin. Y se ha hecho una bajada importantísima, ¿no? La última que hemos hecho la semana pasada, el GLP baja por efecto del ajuste del Fondo de Estabilización en 15%, inclusive en más, ¿no? Pero no sé si a nivel de consumidor también. Está bajando, pero es una inyección importante de recursos consumidores, empresas, que inyecta por lo menos 0.5% del PBI, ¿no? Bueno, el famoso FONAVI finalmente ya comienza a repartirse, creo que hay 160 millones de soles inicialmente. ¿Cómo va a ser la cosa? Sí, el que está a cargo digamos, del proceso de evolución es la comisión ad hoc, que es una comisión creada por ley, no el Ministerio de Economía, eso siempre tiene que quedar claro. Tenemos representantes ahí, un par de representantes, a través de ellos me informo, pero efectivamente, Jaime, de lo informado por la comisión, y también lo he declarado, el lunes empieza la devolución a este primer grupo, a este primer padrón de 103.011 fonavistas, ¿no? El proceso de evolución es muy sencillo, se les va a enviar sus certificados de reconocimiento a sus domicilios a los fonavistas. Esto es informativo en realidad porque no se requiere, en realidad pueden entrar a la página web. El primer día de consultas me informan que hubo 680.000 consultas, 690.000 consultas. Solo tienen que entrar a la página web para ver si están en el primer grupo, ¿no? Y si lo estuviesen, a partir del lunes habrá un calendario, pero a partir del lunes se los pueden ir acercando al Banco de la Nación con su DNI y pueden realizar el cobro, ¿no? Con su DNI, ¿con eso es todo? Eso es todo. Qué cosa tan extraordinaria. Bueno, por último, entonces,
Yo les diría que estén atentos a todos los comunicados que salgan entre hoy y el lunes de la Comisión Ad Hoc. Además, se le ha pedido apoyo al Banco de la Nación con la logística para que ayude con todos los canales de pago, ¿no? Entonces, que estén atentos a la información que surja del Banco de la Nación y de la Comisión Ad Hoc sobre cómo va a proceder específicamente el pago a partir del lunes, ¿no? Es importante. Bueno, retomando el tema del crecimiento, ya nos ganó un tiempo, pero no podemos resignarnos a crecer solo 4.5% este año. ¿Qué hacemos para crecer 6%? Mira, Jaime, nosotros como ministerio creemos que podemos crecer 5%. Esta última parte del año es una parte que no, por efecto base, no viene necesariamente bien. El primer trimestre estamos haciendo lo posible para jalar el gasto hacia arriba. Pero efectivamente podemos crecer 5 y deberíamos hacia el mediano plazo crecer más. Pero de nuevo, iniciativas como esta ayudan porque es proyectos de infraestructura que mejoran competitividad y sostienen un gasto a lo largo del mediano plazo. Acá tenemos gasto en inversión por los próximos 5 años. ¿Okay? Pero es un partido que jugamos todos. El Ejecutivo, sector privado y el Congreso de la República. Y no me voy a cansar de decirlo. Sí, pues, varias sería bueno que el gobierno pues establezca un clima de colaboración y no de conflicto, ¿no? Que cesen los ataques del presidente, de Urresti, de Cateriano. Yo creo que estaría de todos. Lo están socavando a usted, ministro, porque no. El otro día usted decía, necesitamos la colaboración del Congreso, de todo el mundo, y al mismo tiempo el otro disparado, el presidente, yo creo que hay que ser balanceados porque hay en gran mayoría de casos están respondiendo ataques hacia el gobierno que vienen de distintos frentes, ¿no? Pero de nuevo, algo que se había logrado en el Perú, y yo creo que tiene que preservarse, es que independientemente cuál sea el tono del diálogo político, la agenda económica hemos estado excluida de ese ruido, digamos. Y entonces un llamado al Congreso que analicen seriamente las propuestas que hemos enviado. Se habla de destrabar proyectos, se habla de generar competitividad. Hay un proyecto de ley que enviamos con el conjunto de propuestas de noviembre, que estaba en discusión en pleno y no ha regresado a comisiones, que justamente ataca temas de permisos ambientales, expropiaciones, servidumbres, derechos de vía, fortalece el equipo de seguimiento transversal del Ejecutivo para poder hacer seguimiento oportuno a todos los proyectos. ¿Eso no lo han aprobado? No, está en el Congreso, sí, en el Congreso. Es más, lo ha regresado a comisión. Entonces, pues, señor Congreso, por favor, ayude. Sí, de acuerdo, pero ojalá que todos ayudemos, pues también el gobierno. Muchísimas gracias, ministro, por su participación. Gracias por la invitación. Por esto nos despedimos, hasta mañana. Viene ahora M Deportes. Buenas noches.